¿Qué tienen en común un heredero millonario educado en Nueva York y un joven campesino que llegó a la ciudad sin un centavo en el bolsillo? A simple vista, nada. Pero en 1904, dentro de una pequeña farmacia de Medellín, Gabriel Posada y Valerio Tobón unieron fuerzas para lograr lo imposible. Con solo $1,000 de capital y en un país que estaba en ruinas tras la guerra, decidieron vender burbujas de felicidad. Tuvieron que cargar máquinas pesadas en lomo de mula, pelear contra la falta de vidrio y sobrevivir a incendios devastadores y crisis mundiales. Esta no es solo la historia de una gaseosa, es la crónica de cómo una amistad improbable venció a la geografía más difícil del mundo para construir un imperio industrial llamado Postobón. La historia de esta colosal empresa comienza mucho antes de que se llenara la primera botella, en dos lugares distintos y bajo circunstancias muy diferentes. Para entender cómo se forjó esta alianza, primero debemos viajar a las verdes montañas de Antioquia a finales del siglo XIX. En el año 1869, en la ciudad de Medellín, nació Gabriel Posada Villa. Su llegada al mundo ocurrió en el seno de una familia acomodada, una de esas estirpes que ya tenían un nombre hecho y un camino trazado. Sus padres, Juan Crisóstomo Posada y María Josefa Villa, pertenecían a la élite local, un grupo de personas que, a pesar del aislamiento geográfico de la región, mantenía la mirada puesta en el progreso de Europa y Estados Unidos. Gabriel creció rodeado de comodidades que eran escasas para la mayoría de los habitantes de su región. Su infancia transcurrió en una casa grande, con amplios corredores y un ambiente donde la educación y los negocios eran el pan de cada día. Mientras muchos niños de su edad trabajaban en el campo, Gabriel tuvo acceso a libros, tutores y, finalmente, a la oportunidad de viajar al extranjero. Su destino fue la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos. En aquella metrópolis vibrante, Gabriel no solo estudió química, también fue testigo de una revolución industrial y comercial. Vio cómo las farmacias norteamericanas no eran lugares lúgubres y silenciosos, sino espacios llenos de vida donde la gente se reunía a beber extraños brebajes carbonatados y jarabes dulces que prometían vigor y frescura. Gabriel absorbió todo este conocimiento, formándose como un hombre de mundo, con un gusto refinado y una mente abierta a la innovación. Regresó a Colombia con un título bajo el brazo, ideas modernas y el capital necesario para no tener que preocuparse por la supervivencia diaria. Mientras tanto, a unos pocos kilómetros de Medellín, en el municipio de Guarne, la vida le presentaba un escenario muy distinto a Valerio Tobón Olarte. Nacido en 1878, 9 años después que Gabriel, Valerio vino al mundo en un hogar campesino. Su realidad no eran los viajes internacionales ni las universidades de prestigio, sino el trabajo duro de la tierra y la disciplina del ahorro. Desde muy niño, Valerio entendió que en su entorno nada se regalaba. Creció viendo cómo sus padres y vecinos se levantaban antes del sol para labrar el campo. Sin embargo, el joven Valerio tenía una chispa diferente. No se conformaba con el destino agrícola que parecía asignado para él. Poseía una inteligencia natural para las cuentas y un instinto comercial que, aunque en bruto, era innegable. Sabía que su futuro estaba en la ciudad, en ese valle de Aburrá que comenzaba a bullir con la promesa de la industrialización. Siendo aún muy joven, Valerio tomó la decisión de dejar Guarne y probar suerte en Medellín. Llegó a la ciudad con poco más que su ropa y su disposición para trabajar en lo que fuera. No tenía apellidos sonoros ni cartas de recomendación de universidades extranjeras, pero tenía algo que el dinero no podía comprar: una capacidad de trabajo incansable y una seriedad absoluta para cumplir sus deberes. El destino quiso que estos dos caminos convergieran en un lugar específico: la droguería de Gabriel Posada. Gabriel, ya establecido en Medellín, había montado un negocio farmacéutico. Era un establecimiento respetado, donde se preparaban fórmulas magistrales y se vendían los remedios de la época. Pero Gabriel, con sus múltiples intereses y su vida social activa, necesitaba a alguien de confianza que manejara el día a día del mostrador con precisión milimétrica. Aquí es donde entra Valerio.
El joven de Guarne consiguió empleo en la droguería de Gabriel. Al principio era solo un empleado más, un boticario encargado de mezclar polvos, organizar frascos y atender a la clientela. Pero su desempeño no pasó desapercibido. Valerio era el primero en llegar y el último en irse. Trataba cada gramo de medicina y cada moneda de la caja con un respeto sagrado. Con el paso de los meses, la relación entre el dueño y el empleado se transformó. Gabriel, el químico visionario, empezó a ver en Valerio no a un subordinado, sino a un igual en capacidad intelectual y moral. Valerio, por su parte, aprendió de Gabriel los secretos de la química y la mezcla de sabores, absorbiendo conocimientos que complementaban su astucia natural para los costos y las ventas. El contexto de la época era crucial. Colombia acababa de salir de la Guerra de los 1000 días, un conflicto devastador que había dejado la economía por el suelo y al país sumido en la incertidumbre. Corría el año 1904. La gente estaba cansada de la guerra y la tristeza. Había una sed, literal y figurada, de cosas nuevas, de modernidad y de pequeños placeres que hicieran la vida más amable. En la trastienda de la farmacia, entre morteros y probetas, Valerio comenzó a experimentar. Había escuchado sobre unas bebidas gaseosas que se importaban de Inglaterra, unas tales Dewsbury and Brown, que eran famosas pero costosas y difíciles de conseguir. Valerio se preguntó si ellos, con los conocimientos químicos de Gabriel y su propia habilidad manual, podrían crear algo similar. No se trataba solo de mezclar agua con azúcar. Valerio buscaba el equilibrio perfecto, un sabor que evocara el lujo del champán, pero que no tuviera alcohol y fuera accesible para la gente común. Gabriel, al ver la iniciativa de su empleado de confianza, no lo frenó. Al contrario, puso a su disposición los recursos de la droguería y su propia experiencia técnica para refinar la fórmula. Aquellas tardes en la farmacia se convirtieron en sesiones de laboratorio. Probaban esencias, ajustaban el nivel de gas, corregían el dulzor. Gabriel aportaba la teoría científica y el paladar educado en el extranjero. Valerio aportaba la ejecución práctica y el sentido de lo que le gustaría a la gente de a pie. La confianza entre ambos creció hasta tal punto que las barreras sociales se desvanecieron. Ya no importaba que uno fuera un Posada Villa y el otro un Tobón Olarte. Lo que importaba era que tenían entre manos un producto ganador y la voluntad férrea de sacarlo adelante. Gabriel, reconociendo el talento excepcional de Valerio, tomó una decisión poco común para un hombre de su clase en aquella época. Decidió asociarse con su empleado. El 11 de octubre de 1904, esta alianza se formalizó. No hubo grandes banquetes ni titulares de prensa. Fue un acuerdo entre caballeros, sellado con la promesa de trabajo mutuo. Decidieron juntar sus apellidos para dar nombre a la nueva sociedad: Posada y Tobón. Para iniciar la empresa, reunieron un capital que, según los registros históricos, fue de 1000 pesos oro de la época. Para tener una referencia clara, esa cantidad representaba una inversión significativa, equivalente a unos $1000 de aquel tiempo, una suma que permitía comprar maquinaria básica y los primeros insumos, pero que no admitía derroches. La ubicación de su primera fábrica fue modesta. Se instalaron en un local situado entre las calles Colombia y Sucre, en el centro de Medellín. No era una planta industrial moderna, era un espacio adaptado donde todo se hacía a mano. Gabriel y Valerio no contrataron un ejército de operarios al principio. Ellos mismos eran los gerentes, los químicos y los obreros. La división del trabajo fue natural. Gabriel, con su solvencia económica y sus relaciones sociales, asumió la gerencia general y se encargó de la parte estratégica. Él tenía los contactos para importar la maquinaria necesaria y la visión para entender hacia dónde iba el mercado. Valerio, con su disciplina de hierro, se encargó de la producción y la administración operativa. Él cuidaba que cada botella saliera perfecta y que no se desperdiciara ni una gota de jarabe. Así, en medio de una ciudad que apenas empezaba a despertar al siglo XX, con calles de tierra por donde transitaban mulas cargadas de café y mercancías, estos dos hombres encendieron por primera vez la máquina de carbonatación. El ruido del gas escapando y el tintineo de las botellas de vidrio
marcaron el inicio de una nueva era. El primer producto estaba listo. No era una simple agua azucarada, era el resultado de meses de ensayos en la farmacia. Lo llamaron cola champaña. Tenía un color ámbar brillante y un sabor dulce y burbujeante que prometía competir con las bebidas importadas más finas. Pero tener el producto era solo el primer paso. Ahora tenían que convencer a los antioqueños de que esa bebida extraña, producida por un químico y un boticario locales, valía la pena. Gabriel y Valerio estaban parados frente a su creación, sabiendo que esos $1,000 de inversión inicial eran una apuesta arriesgada en un país inestable. Pero tenían fe en su sociedad. La mezcla de la visión de mundo de Gabriel y la tenacidad campesina de Valerio había creado una base sólida. Lo que no sabían era que esa pequeña fábrica en la calle Colombia pronto se quedaría pequeña, muy pequeña, para el gigante que acababan de despertar. Con la fórmula de la cola champaña perfeccionada y la sociedad legalmente constituida, Gabriel Posada y Valerio Tobón se enfrentaron al desafío más grande de cualquier negocio naciente: ¿cómo vender su producto? En 1904, Medellín no era la urbe comercial que es hoy. No existían supermercados, ni grandes cadenas de distribución, ni flotas de camiones. Las calles eran empedradas o de tierra, y el transporte dependía casi exclusivamente de la tracción animal. Los primeros meses de operación en la fábrica de la calle Colombia fueron una prueba de resistencia física. La producción era manual y lenta. Valerio, con su obsesión por la calidad, supervisaba que el agua utilizada fuera lo más pura posible. En aquella época, el agua potable no llegaba por tuberías limpias a todas partes, por lo que tuvieron que implementar sistemas de filtrado con carbón activado, una novedad tecnológica que Gabriel había conocido en sus lecturas y viajes. Querían garantizar que nadie se enfermara por beber su gaseosa, un temor común en una época donde las enfermedades transmitidas por el agua eran frecuentes. Para distribuir la bebida, no contrataron una agencia de publicidad. Hicieron algo mucho más práctico y visible. Compraron un carruaje tirado por un caballo. Este vehículo, sencillo y funcional, se convirtió en el primer símbolo rodante de la empresa. La gente en Medellín empezó a reconocer el sonido de los cascos del caballo y el tintineo de las botellas de vidrio chocando suavemente entre sí. A este vehículo lo llamaban popularmente el carretón. El carretón recorría las calles del centro, parando en las tiendas de barrio, en los clubes sociales y en las cantinas. Valerio entendió rápidamente que la gaseosa no era un artículo de primera necesidad como el pan o la leche. Era un gusto, un pequeño lujo. Para convencer a los tenderos de que compraran cajas de este líquido burbujeante, tenían que ofrecer algo más que sabor. Tenían que ofrecer frescura. Aquí surgió un obstáculo técnico. Una gaseosa caliente no es agradable. En un clima tropical y sin refrigeradores eléctricos en las casas o tiendas, mantener la bebida fría era casi imposible. Gabriel y Valerio decidieron que no podían depender de terceros para esto. Invirtieron parte de sus ganancias y de su capital inicial en importar maquinaria para fabricar hielo. Esto fue una revolución en sí misma. Al vender la gaseosa acompañada de hielo, o al garantizar que los puntos de venta tuvieran cómo enfriarla, cambiaron la experiencia del consumidor. La cola champaña fría era un alivio inigualable bajo el sol del mediodía. El éxito local fue rotundo. La bebida de color ámbar y sabor a galleta y vainilla enamoró a los antioqueños. Las ventas comenzaron a subir, pero con el crecimiento llegaron problemas que amenazaban con asfixiar a la joven empresa. El problema principal eran los envases. En Colombia no había fábricas de vidrio capaces de producir botellas resistentes a la presión del gas carbónico. Todas las botellas tenían que ser importadas desde Inglaterra o Estados Unidos. El costo de traer vidrio desde tan lejos, transportarlo en barco hasta la costa y luego subirlo a lomo de mula por las montañas hasta Medellín, era exorbitante. Cada botella valía oro. Si un cliente se llevaba la botella y la rompía o la botaba, la empresa perdía dinero, aunque hubiera vendido el líquido. Gabriel y Valerio tuvieron que educar a sus clientes. Implementaron un sistema estricto de devolución de envases. El líquido se vendía, pero el vidrio se prestaba.
Fue una labor titánica convencer a la gente de que debían cuidar la botella y devolverla limpia. Hubo momentos en los que la producción tuvo que detenerse simplemente porque no tenían en qué envasar la bebida. A pesar de estas dificultades, la visión de los socios iba más allá del Valle de Aburrá. Gabriel, analizando los mapas y la economía del país, sabía que para ser una empresa grande no podían quedarse solo en Medellín. Pero la geografía de Colombia presentaba una barrera formidable. La cordillera de los Andes divide al país en 3 ramales montañosos, haciendo que el transporte de carga fuera lento, costoso y peligroso. Intentar enviar cajas de gaseosa llena desde Medellín a otras ciudades era una locura financiera. El peso del líquido y el vidrio, sumado al costo de los fletes en mulas que tardaban semanas en cruzar trochas lodosas, haría que el producto final fuera impagable para el consumidor de otra ciudad. La solución que idearon fue audaz para la época. En lugar de enviar el producto terminado, enviarían la fábrica. Decidieron descentralizar la producción. Si la montaña no permitía pasar las gaseosas, ellos cruzarían la montaña para hacer las gaseosas al otro lado. El primer destino elegido fue Manizales, una ciudad cafetera en pleno auge, ubicada en la cima de la montaña al sur de Medellín. En 1906, apenas 2 años después de fundar la empresa, Valerio Tobón preparó su equipaje. No mandó a un gerente, él mismo encabezó la expedición. El viaje a Manizales es una muestra del carácter de Valerio. Cargaron la maquinaria esencial, las esencias y los filtros en mulas y bueyes. Atravesaron caminos que eran poco más que senderos de cabras, luchando contra la lluvia y el barro. Al llegar a Manizales, Valerio tuvo que buscar un local, instalar las máquinas, buscar fuentes de agua pura y, lo más difícil, entrenar personal desde cero. La llegada a Manizales fue un éxito. La ciudad, rica por el comercio del café, recibió con entusiasmo la cola champaña. Al producirse allí mismo, el precio era accesible. Esta victoria validó la teoría de los socios. Para conquistar Colombia, tenían que estar presentes físicamente en cada región. Pero Valerio no se detuvo allí. Su mirada estaba puesta en el Valle del Cauca, una región plana, agrícola y con un clima mucho más caluroso que Medellín o Manizales. El calor era el mejor aliado de la sed, y la sed era el motor de su negocio. En 1909, la operación se expandió a Cali. La apertura en Cali fue un desafío logístico aún mayor. Estaba mucho más lejos. Valerio se trasladó a esa ciudad, dejando la operación de Medellín en manos de Gabriel y su equipo de confianza. En Cali, Valerio se encontró con una cultura diferente y un mercado virgen. Allí, la fábrica no solo tuvo que lidiar con la instalación técnica, sino con la adaptación a los gustos locales. Durante estos años de expansión frenética, la división de roles se hizo más marcada y efectiva. Gabriel Posada permanecía en Medellín, actuando como el ancla financiera y social. Él manejaba las relaciones con los bancos, negociaba las importaciones de insumos que llegaban del extranjero y mantenía la imagen de prestigio de la empresa ante la sociedad. Su capacidad para conseguir créditos y mantener las cuentas claras permitía que Valerio tuviera los recursos para sus aventuras industriales. Valerio, por su parte, vivía prácticamente en el camino o en las nuevas plantas. Se convirtió en un experto en logística y montaje industrial. Aprendió a reparar las máquinas cuando fallaban, a negociar con los arrieros para el transporte de insumos y a contratar a los mejores trabajadores locales. Su presencia en las fábricas inspiraba respeto. Los empleados veían al dueño cargando cajas, ajustando tuercas y probando el jarabe. No era un jefe de escritorio, era un líder de campo. Hacia el final de la primera década del siglo XX, Posada y Tobón ya no era una pequeña farmacia con aspiraciones. Era una red industrial con presencia en 3 de las ciudades más importantes del occidente colombiano. Sin embargo, el crecimiento trajo consigo la atención de competidores. Otros empresarios vieron que el negocio de las aguas gaseosas era rentable y empezaron a surgir pequeñas embotelladoras locales. La competencia no asustó a Gabriel y Valerio, los motivó a innovar. Entendieron que no podían vivir eternamente de un solo producto.
La cola champaña era la reina, pero el público siempre quiere novedades. Empezaron a experimentar con nuevos sabores: limón, piña, fresa. Utilizaban frutas naturales, aprovechando la riqueza agrícola de las regiones donde se instalaban. También tuvieron que enfrentar las turbulencias políticas del país. Aunque la Guerra de los 1000 días había terminado, la estabilidad era frágil. Los cambios en las leyes de aduanas afectaban el precio de las esencias importadas y del vidrio. Gabriel, con su educación y diplomacia, navegaba estas aguas burocráticas, asegurándose de que la empresa siempre tuviera los permisos y los recursos necesarios para operar legalmente. Un detalle crucial de esta etapa fue la introducción de la tapa Corona. Al principio, muchas bebidas se tapaban con corchos o sistemas de presión de goma que no eran higiénicos y perdían el gas. La adopción de la tapa metálica rizada, la chapa que conocemos hoy, permitió sellar las botellas de manera hermética y segura. Esto facilitó el transporte local y garantizó que la bebida mantuviera su burbujeo característico por más tiempo. Invertir en la maquinaria para poner estas tapas fue otra apuesta costosa, equivalente a miles de dólares de la época, pero necesaria para distanciarse de la competencia artesanal, que seguía usando métodos rudimentarios. Para 1910, la empresa había sobrevivido a su infancia. Habían superado la falta de vidrio, la dificultad de los caminos y la desconfianza inicial del público. Habían logrado que beber una gaseosa se convirtiera en un hábito social aceptable y deseable, no solo un remedio de farmacia. Sin embargo, el destino les tenía reservada una prueba de fuego. El éxito había sido regional, confinado a las montañas de Antioquia y el Valle del Cauca. Pero para ser una verdadera potencia, tenían que llegar a la capital, a la fría y distante Bogotá, y a la costa atlántica, donde el mar conectaba con el mundo. Además, el mundo estaba a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial, un evento que cortaría las líneas de suministro de las que dependían para sus materias primas. Gabriel y Valerio, sentados en su oficina de Medellín, revisaban los libros de contabilidad. Los números eran verdes, las ganancias eran sólidas, reinvertían casi todo lo que ganaban, pero sabían que detenerse era retroceder. Con el espíritu inquieto de Valerio y la prudencia estratégica de Gabriel, miraron el mapa de Colombia una vez más. Había muchos espacios vacíos, muchas gargantas secas y muchas oportunidades esperando. La etapa de ser pioneros había terminado. Ahora comenzaba la etapa de consolidación y defensa de su territorio ante un mundo que se volvía cada vez más complejo y hostil. Para la segunda década del siglo XX, la sociedad entre Gabriel Posada y Valerio Tobón Colombiano ya había dejado de ser un experimento de farmacia para convertirse en una fuerza industrial respetable. Sin embargo, en la mente de los consumidores, el nombre de la empresa era demasiado largo. La gente, en su sabiduría práctica, empezó a abreviar. En los telegramas, que cobraban por palabra, y en los pedidos rápidos de las tiendas, Posada y Tobón, era una frase que quitaba tiempo. Fue así como surgió el nombre que definiría el futuro de la compañía. De la unión de los apellidos Posada y Tobón, nació Postobón. No fue un invento de un departamento de marketing, sino una adaptación natural impulsada por el uso popular y la necesidad de brevedad en las comunicaciones telegráficas. Los socios, atentos siempre a la voz de la calle, adoptaron este nombre oficialmente. Ya no eran solo dos hombres, eran una institución con identidad propia. Pero mientras la marca se consolidaba, el mundo exterior se desmoronaba. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial en Europa. Para una empresa que dependía de insumos extranjeros, esto fue una catástrofe potencial. Las esencias de sabores venían de Inglaterra y Alemania, las botellas de vidrio y la maquinaria de Estados Unidos y Europa. De repente, los barcos dejaron de cruzar el Atlántico con mercancías comerciales y se dedicaron a transportar tropas y municiones. Aquí brilló la prudencia financiera de Gabriel Posada. A diferencia de otros empresarios que vivían al día, Gabriel y Valerio mantenían una política de inventarios robusta. Tenían bodegas llenas de insumos para soportar meses de operación.
Además, la guerra los obligó a mirar hacia adentro. Si no podían traer ciertas piezas de repuesto para las máquinas, tenían que fabricarlas en los talleres locales de mecánica en Medellín. Esta etapa fomentó una independencia técnica que fortalecería a la empresa a largo plazo. Durante estos años difíciles, lejos de contraerse, la empresa decidió innovar. Valerio Tobón observó otro problema de salud pública en Colombia: la calidad del agua. Aunque ellos filtraban el agua para sus gaseosas, la gente seguía bebiendo agua de fuentes dudosas en sus casas. En 1917, Postobón lanzó un producto que parecía una locura para la época: agua embotellada. La llamaron agua cristal. La idea de vender agua, algo que caía del cielo y corría por los ríos, parecía absurda para muchos. ¿Quién pagaría por agua? Pero Valerio no vendía agua, vendía salud y pureza. Envasada en las mismas botellas de vidrio retornable, el agua cristal se convirtió en una garantía de que no se contraerían enfermedades estomacales. Fue un éxito rotundo que cambió los hábitos de consumo de los colombianos, quienes empezaron a valorar la higiene certificada de una marca industrial. Un año después, en 1918, dieron otro golpe maestro. Hasta ese momento, sus productos eran dulces, pensados para refrescar o dar energía. Pero la vida social de los adultos, los clubes y las reuniones de negocios requerían algo más sofisticado. Se necesitaba un mezclador, una bebida neutra y con mucho gas para acompañar el whisky y el brandy que bebían las clases altas, o simplemente para ayudar a la digestión después de las copiosas comidas antioqueñas. Así nació Bretaña, una soda tipo Club Soda. Su nombre evocaba la elegancia europea, y su etiqueta, sencilla y distinguida, la separaba de las gaseosas de colores populares. Bretaña no solo capturó el mercado de los licores, sino que se convirtió en un remedio casero para la pesadez estomacal. Con cola champaña, agua cristal y Bretaña, Postobón tenía un portafolio que cubría todas las necesidades de la familia: el gusto de los niños, la salud de todos y la vida social de los adultos. Con el fin de la guerra en 1918, llegó la década de los años 20, una época conocida en Colombia como la danza de los millones. El país recibió una indemnización de $25 millones de Estados Unidos por la separación de Panamá. Ese dinero, una fortuna incalculable en aquel tiempo, inundó la economía nacional. Se construyeron carreteras, ferrocarriles y edificios públicos. Había dinero circulante y la gente quería gastarlo. Postobón aprovechó esta bonanza para modernizar su logística. Hasta entonces, la distribución urbana dependía de las carretas tiradas por caballos y mulas. Pero los animales se cansaban, enfermaban y ensuciaban las calles. Gabriel y Valerio, fascinados por la tecnología automotriz que llegaba del norte, decidieron importar su primera flota de camiones. Eran vehículos Ford Modelo T, máquinas ruidosas y resistentes que podían cargar muchas más cajas que una mula y llegar más rápido a los destinos. Ver pasar un camión de Postobón se convirtió en un espectáculo. La empresa pintó los vehículos con sus colores y logos, convirtiéndolos en vallas publicitarias móviles. Esto no solo mejoró la eficiencia de entrega, sino que proyectó una imagen de modernidad absoluta. Postobón era sinónimo de progreso. Sin embargo, el crecimiento trajo consigo una tragedia que pondría a prueba el espíritu de los fundadores. En 1924, un incendio devastador consumió gran parte de la fábrica de Manizales. El fuego, alimentado por las estructuras de madera y los materiales inflamables, redujo a cenizas años de trabajo. Para cualquier empresario, ver su obra destruida es un golpe psicológico brutal. Pero la respuesta de Valerio Tobón fue inmediata. No hubo lamentos prolongados. Viajó a Manizales, evaluó los daños y dio la orden de reconstruir de inmediato, pero esta vez mejor. La nueva fábrica se levantó con materiales más resistentes, ladrillo y cemento, y se equipó con maquinaria más moderna que la que se había quemado. El mensaje fue claro: ni el fuego podía detenerlos. Esta resiliencia generó una lealtad profunda entre sus empleados y la comunidad de Manizales,
que vio en la empresa un ejemplo de fortaleza. Para finales de la década de los 20, la estructura interna de la compañía también tuvo que madurar. Gabriel Posada ya era un hombre mayor. Su salud y su edad le pedían un ritmo más pausado, aunque su mente seguía brillante en las decisiones estratégicas. Valerio, aunque más joven, llevaba sobre sus hombros el peso de décadas de viajes interminables por caminos de herradura. Empezaron a delegar. Contrataron gerentes profesionales, contadores y jefes de planta. La empresa dejó de ser una gestión familiar directa para convertirse en una corporación estructurada. Se establecieron manuales de procedimientos para que una cola champaña supiera exactamente igual si se producía en Medellín, en Cali o en Manizales. La estandarización fue la clave para mantener la calidad, mientras el volumen de producción se disparaba a millones de botellas anuales. El éxito económico fue tal que Postobón empezó a cotizar sus acciones en la incipiente bolsa local. Los ciudadanos comunes podían ser dueños de una parte de la empresa. Esto democratizó el capital y arraigó aún más a la compañía en el corazón de la sociedad. Muchos colombianos invirtieron sus ahorros comprando acciones de Postobón, confiando ciegamente en la honestidad de don Gabriel y don Valerio. Pero se avecinaba una sombra oscura en el horizonte económico mundial. El año 1929 traería el colapso de la Bolsa de Nueva York y la Gran Depresión. Colombia no sería ajena a este tsunami financiero. Los precios del café, el principal producto de exportación del país, se desplomaron. El flujo de dólares se detuvo. La gente dejó de tener dinero para lujos, y para muchos, una gaseosa podía ser un lujo prescindible cuando faltaba el pan. Gabriel y Valerio se encontraron frente a una encrucijada. Tenían una empresa grande, con muchos empleados y costos fijos altos, entrando en la peor crisis económica del siglo. La tentación de cerrar fábricas, despedir gente y reducir la calidad para bajar costos era enorme. Muchos competidores lo hicieron, pero la filosofía de Postobón se basaba en la visión a largo plazo. Decidieron apretarse el cinturón, reducir márgenes de ganancia y mantener la calidad intacta. Sabían que si traicionaban el sabor de sus productos, perderían a sus clientes para siempre. La década de 1930 comenzó con una sombra de luto que cubrió no solo a la empresa, sino a toda la sociedad antioqueña. Gabriel Posada Villa, el hombre de mundo, el químico visionario y el diplomático de la sociedad, falleció en 1930. Su partida dejó un vacío inmenso. Gabriel no solo había puesto el capital inicial y su apellido, había sido el ancla moral y la mente estratégica que supo navegar las aguas de la burocracia y la alta sociedad. Valerio Tobón se quedó solo al mando. Ya no tenía a su socio y amigo para consultar las decisiones difíciles. A sus 52 años, Valerio cargaba con la responsabilidad de un imperio industrial en medio de la crisis económica mundial más severa de la historia. La Gran Depresión había golpeado a Colombia donde más le dolía, en el precio del café. Los ingresos de los colombianos cayeron y el desempleo aumentó. Sin embargo, Valerio demostró que la escuela de la dificultad que vivió en su infancia en Guarne lo había preparado para este momento. En lugar de retroceder, decidió que Postobón debía ser el refugio de la alegría cotidiana. Si la gente no podía comprar casas ni autos, al menos podían comprar una gaseosa fría por unas pocas monedas. La estrategia fue mantener los precios bajos a toda costa, sacrificando márgenes de ganancia para mantener el volumen de ventas y, lo más importante, para no despedir a sus trabajadores. Esta lealtad hacia sus empleados en tiempos de hambre generó una mística de trabajo que blindó a la empresa contra los conflictos laborales que sacudían a otras industrias. Durante los años 30 y 40, la compañía siguió creciendo, pero el mercado estaba cambiando.
La Segunda Guerra Mundial, que estalló en 1939, trajo nuevos desafíos de abastecimiento. Una vez más, las importaciones se cerraron. La flota de camiones Ford necesitaba repuestos que no llegaban y el combustible escaseaba. Postobón tuvo que improvisar, adaptando sus vehículos y volviendo, en algunas rutas difíciles, al uso de mulas y caballos temporalmente. Fue una lección de humildad y flexibilidad. La tecnología es buena, pero la capacidad de adaptación es vital. Pero el desafío más grande no vino de la guerra ni de la economía, sino del norte. En la década de 1940, un gigante despertó interés en Colombia: Coca-Cola. La famosa bebida estadounidense comenzó a entrar con fuerza en el mercado nacional, estableciendo plantas embotelladoras a través de franquicias. Traían un poder publicitario descomunal y una imagen de modernidad americana que fascinaba a los jóvenes. Valerio Tobón entendió que no podía competir contra los estadounidenses jugando su mismo juego. Si intentaba vender solo bebidas negras tipo cola, perdería. La respuesta de Postobón fue apelar al corazón y al paladar de la tierra. Los colombianos amaban las frutas. Vivían en un país donde las frutas crecían en los patios de las casas. Así que Postobón decidió convertirse en el rey de los sabores frutales. Perfeccionaron sus líneas de uva, piña, limón y naranja. Cada región de Colombia tenía su favorita, y Postobón se aseguró de que en cada tienda de barrio, junto a la botella oscura del gigante americano, hubiera un arco iris de opciones locales. Esta estrategia de diversificación fue la trinchera que salvó a la compañía de ser aplastada por la competencia internacional. En medio de esta guerra comercial, ocurrió un hito que cambiaría la identidad de la empresa para siempre. En 1954, el mismo año en que la televisión llegó a Colombia, Postobón lanzó su producto más icónico, una bebida que se convertiría en un símbolo nacional: la manzana Postobón. La historia de esta bebida es curiosa. En el mundo, el jugo de manzana suele ser de color dorado o amarillo pálido, pero Postobón decidió que su gaseosa de manzana sería de color rosa. No fue un accidente. Era un color vibrante, distintivo, que llamaba la atención en las estanterías y que evocaba dulzura. El sabor no era el de una manzana ácida natural, sino un perfil dulce y suave que combinaba perfectamente con las comidas saladas y grasas típicas de la gastronomía colombiana, como las empanadas o el sancocho. La manzana Postobón fue un éxito arrollador. Se convirtió en la bebida oficial de los cumpleaños, de las primeras comuniones y de los almuerzos de domingo. Logró algo que muy pocas marcas logran: crear una categoría propia. Cuando un colombiano pedía una manzana, no esperaba una fruta, esperaba una gaseosa rosada. Este lanzamiento demostró que la empresa, a pesar de tener ya medio siglo de vida, no había perdido su capacidad de innovar. Sin embargo, el destino es inexorable. En ese mismo año de gloria, 1954, el corazón de la empresa dejó de latir. Valerio Tobón Olarte, el campesino de Guarne que construyó un imperio, falleció. Su muerte marcó el fin de la era de los fundadores. Gabriel y Valerio, los dos hombres que comenzaron mezclando polvos en una farmacia, ya no estaban. La empresa quedó en manos de sus herederos y de una junta directiva. Era un momento peligroso. La historia de los negocios está llena de ejemplos de empresas que mueren cuando sus fundadores faltan, víctimas de peleas familiares o de una mala gestión de la segunda generación. Postobón era ahora un gigante con pies de barro si no lograba resolver su problema de liderazgo. Mientras tanto, en la ciudad de Cali, estaba ocurriendo algo que definiría el futuro de Postobón, aunque nadie en la sede de Medellín lo sabía aún. Existía una empresa competidora llamada Gaseosas Lux. Era más pequeña que Postobón, pero era ágil y agresiva. Lux dominaba el mercado del Valle del Cauca y tenía un producto estrella: la gaseosa Lux de uva. En Gaseosas Lux trabajaba un joven ingeniero santandereano llamado Carlos Ardila Lule. Este hombre no era un simple empleado. Tenía una mente brillante para los procesos industriales y una ambición que no cabía en el Valle del Cauca. Ardila Lule había entrado a trabajar en la planta de Lux y gracias a su talento y visión
comenzó a ascender rápidamente. Además, el destino jugó sus cartas románticas. Carlos Ardila se casó con Eugenia Gaviria, quien era nieta de Valerio Tobón. Esta conexión familiar y empresarial creó un escenario complejo. Por un lado, Postobón era el líder nacional, el gigante establecido en Medellín con la marca más fuerte. Por otro lado, Gaseosas Lux, dirigida por el ímpetu de Ardila Lule desde Cali, estaba creciendo a un ritmo vertiginoso, mordiendo participación de mercado con estrategias de marketing modernas y una eficiencia obsesiva en la producción. La rivalidad entre Postobón y Lux se intensificó a finales de los años 50 y principios de los 60. No era una guerra sucia, pero sí una competencia feroz por cada cliente y cada ruta de distribución. Lux empezó a entrar en el territorio sagrado de Postobón, Antioquia, y Postobón trataba de defender su posición en el occidente. La situación financiera de Postobón, aunque sólida, empezó a mostrar signos de estancamiento administrativo. La falta de un liderazgo unificado como el que tenían Gabriel y Valerio hacía que la toma de decisiones fuera lenta. En cambio, en Lux, las órdenes de Carlos Ardila eran rápidas y precisas. El joven ingeniero entendió que el futuro del negocio de las bebidas no estaba solo en el líquido, sino en el control total de la cadena, desde la fabricación de la botella hasta la tapa y el camión que la entregaba. Ardila Lule comenzó a implementar en Lux una integración vertical que reducía costos de manera dramática. Mientras Postobón seguía comprando vidrio a terceros y lidiando con proveedores externos, Lux empezaba a tener mayor autonomía. La diferencia en la velocidad de crecimiento se hizo evidente. Hacia mediados de la década de 1960, el panorama era claro. Postobón tenía la historia, el nombre y la cobertura nacional, pero Lux tenía el dinamismo y al mejor estratega del país. Los accionistas de Postobón, muchos de ellos descendientes de los fundadores, empezaron a preocuparse. Veían cómo su gigante perdía agilidad frente al competidor caleño. La pregunta que flotaba en el aire de las juntas directivas en Medellín era: ¿qué hacer? ¿Debían pelear hasta la muerte contra Lux? ¿Debían intentar comprar a Lux? Pero Lux no estaba a la venta. Al contrario, parecía que Lux tenía más hambre de comprar que de ser comprada. En este contexto de tensión empresarial, se empezó a gestar una de las movidas corporativas más importantes en la historia de Colombia. No fue una adquisición hostil violenta, sino un reconocimiento mutuo de fortalezas. Los herederos de Posada y Tobón reconocieron en Carlos Ardila Lule, el esposo de una de las suyas, al único hombre capaz de tomar el legado de los fundadores y llevarlo al siguiente nivel. Veían en él la misma chispa que alguna vez tuvo Valerio Tobón. El escenario estaba listo para un cambio de guardia monumental. La vieja guardia de Medellín, conservadora y prudente, estaba a punto de encontrarse cara a cara con la nueva visión industrial del siglo XX. La empresa que nació en una farmacia y sobrevivió a guerras y depresiones estaba a punto de enfrentar su transformación definitiva, una que la convertiría no solo en una compañía de gaseosas, sino en la piedra angular de uno de los grupos económicos más grandes del continente. El amanecer del año 2000 trajo consigo un cambio de mentalidad global que sacudió los cimientos de la industria de las bebidas. Durante casi un siglo, el azúcar había sido sinónimo de energía y felicidad. Pero en el siglo XXI, el azúcar comenzó a ser señalado por médicos y gobiernos como el causante de problemas de salud pública, como la obesidad y la diabetes. Para una empresa como Postobón, cuyo imperio se había construido sobre fórmulas dulces, esto no era un simple bache en el camino, era una amenaza existencial. La directiva de la empresa, aún bajo la guía estratégica de la organización Ardila Lule, comprendió que negar la realidad no serviría de nada. El consumidor estaba cambiando. Los jóvenes ya no querían solo burbujas y colores neón. Querían funcionalidad, hidratación y bienestar. Si Postobón quería sobrevivir otros 100 años, tenía que dejar de ser solo una fábrica de gaseosas para convertirse en una compañía total de bebidas. La primera gran respuesta fue la diversificación agresiva hacia el té. En Colombia, el té frío era una bebida de nicho, algo que se tomaba ocasionalmente.
Postobón decidió masificarlo. Lanzaron Mr. Tia, una bebida que combinaba la sensación refrescante con la idea de ser más ligera que una gaseosa tradicional. Fue un éxito instantáneo en los colegios y universidades. Al mismo tiempo, fortalecieron su alianza con PepsiCo para manejar la marca Gatorade en Colombia, asegurando el dominio absoluto en el mercado de las bebidas para deportistas. Pero el mercado pedía más. La vida moderna, rápida y estresante, creó una demanda voraz por energía inmediata. Las bebidas energizantes, que habían comenzado como productos costosos de discoteca, se estaban volviendo populares entre conductores de camión, estudiantes y trabajadores de turno nocturno. Postobón lanzó Speedmax y Peak. Su estrategia fue brillante: democratizar la energía. Pusieron estas bebidas a un precio muy accesible, en botellas plásticas simples, rompiendo la barrera de entrada para la clase trabajadora. Hoy es común ver a un obrero de construcción en Bogotá o a un conductor en la costa atlántica tomando una de estas bebidas para aguantar la jornada. Mientras transformaban su portafolio de bebidas sin alcohol, la empresa tomó una decisión audaz que sorprendió al mundo empresarial colombiano. Decidieron volver a vender alcohol. Durante décadas, había existido un pacto tácito de no agresión entre los grandes grupos económicos. El Grupo Santo Domingo, dueños de Bavaria, dominaba la cerveza, y el Grupo Ardila Lule, dueños de Postobón, dominaba las gaseosas. Pero en los negocios, la paz eterna no existe. En el año 2014, Postobón anunció su reingreso al mercado cervecero. No lo hicieron solos. Buscaron un socio internacional poderoso, la Compañía de Cervecerías Unidas de Chile, CCU. Juntos, formaron la Central Cervecera de Colombia. Construyeron una planta ultramoderna en el municipio de Sesquilé, cerca de Bogotá. La inversión fue colosal, superando los $400 millones. El objetivo no era solo lanzar una cerveza más, sino traer competencia real a un mercado que había sido un monopolio durante casi medio siglo. Introdujeron la cerveza Heineken, producida localmente bajo licencia, y lanzaron marcas propias como Andina. La llegada de Andina fue una campaña masiva que apelaba, nuevamente, al orgullo nacional, utilizando la diversidad geográfica de Colombia como bandera. Ver los camiones de Postobón repartiendo cerveza fue un mensaje claro. La empresa no tenía miedo de entrar en territorios dominados por gigantes. En paralelo a estas guerras comerciales, la empresa tuvo que enfrentar una revolución silenciosa en los barrios. La llegada de las tiendas de descuento duro, conocidas como Hard Discount, tiendas como D1 y Ara. Estos nuevos supermercados vendían productos de marcas propias a precios muy bajos, desafiando a las marcas tradicionales. La gente empezó a probar gaseosas y jugos de marcas desconocidas porque eran mucho más baratos. Postobón tuvo que afinar su logística y sus precios para no perder su lugar en la mesa de los colombianos. Entendieron que no podían competir solo por precio, sino por disponibilidad y conexión emocional. Un cliente podía comprar una gaseosa barata en el supermercado, pero cuando estaba en la calle, en la tienda de la esquina o en el estadio, quería su Postobón. La red de distribución, esa que Valerio Tobón comenzó con una mula y que ahora contaba con miles de camiones y sistemas de preventa digital, siguió siendo su ventaja competitiva más fuerte. Llegaban a donde nadie más llegaba. Otro frente de batalla fue la sostenibilidad. En el siglo XXI, una empresa no puede solo ganar dinero. Tiene que demostrar que no está destruyendo el planeta. El plástico, que había sido la solución en los 90, era ahora el villano ambiental. Postobón comenzó a invertir fuertemente en plantas de reciclaje y en el diseño de botellas con menos plástico, ecodiseño. Crearon programas para apoyar a los recicladores de oficio, entendiendo que ellos eran la clave para recuperar los millones de botellas que salían al mercado. Además, la empresa miró hacia el campo. Con su marca de jugos Hit, desarrollaron el programa Hit Social. Se dieron cuenta de que importar pulpa de fruta de otros países era absurdo en una nación tropical. Empezaron a trabajar directamente con pequeños agricultores de mora, lulo y mango, en regiones afectadas por la violencia.
Les garantizaban la compra de la cosecha a precios justos y les daban asistencia técnica. Esto no fue caridad, fue un negocio inteligente. Aseguraban materia prima de alta calidad y, al mismo tiempo, ayudaban a pacificar el campo dando empleo legal. Hacia el año 2019, la empresa enfrentó la pandemia global. El cierre de restaurantes, colegios y eventos masivos golpeó las ventas de manera brutal. La gente estaba encerrada. Pero la solidez financiera construida durante décadas permitió a Postobón no solo resistir, sino apoyar. Convirtieron parte de su capacidad logística para entregar ayudas humanitarias y financiaron el desarrollo de ventiladores mecánicos nacionales para los hospitales. Fue una prueba de que la empresa era un activo estratégico para el país en momentos de crisis. Hoy, más de 120 años después de aquel apretón de manos entre Gabriel Posada y Valerio Tobón, la compañía es irreconocible en tamaño, pero idéntica en espíritu. Ya no es una farmacia en la calle Colombia, es un gigante que factura más de $1 billón al año. Tiene decenas de plantas de producción y centros de distribución que cubren el 90% del territorio habitado de Colombia. Exporta sus productos a Estados Unidos, España, Reino Unido y muchos otros países donde la diáspora colombiana busca un sorbo de nostalgia. La manzana Postobón y la colombiana ya no son solo bebidas. Son íconos culturales. Están en las camisetas de los ciclistas, en las mesas de las familias y en las maletas de los inmigrantes. La empresa ha logrado lo que muy pocas consiguen: trascender la utilidad del producto para convertirse en una parte del paisaje emocional de una nación. Al mirar atrás, la historia de Postobón es la historia del desarrollo industrial de un país difícil. Es la historia de cómo dos hombres, uno rico y educado y otro humilde y tenaz, demostraron que la cooperación es más fuerte que el origen social. Gabriel Posada aportó la visión y el capital. Valerio Tobón aportó el sudor y la ejecución impecable. Sus sucesores, especialmente bajo la era de Ardila Lule, tomaron esa base y la blindaron con acero industrial, creando un ecosistema autosuficiente que produce su propio vidrio, su propio azúcar y sus propias etiquetas. Pasaron de la mula al camión eléctrico, de la libreta de apuntes a la inteligencia artificial para predecir ventas. La farmacia ha quedado muy atrás, pero la fórmula del éxito sigue siendo la misma que Valerio descubrió en 1904. Calidad obsesiva, respeto profundo por el consumidor y la valentía de llegar a donde otros no se atreven. En un mundo globalizado donde las marcas nacen y mueren en Internet, Postobón permanece como un gigante de vidrio y azúcar, testigo y protagonista de la historia de Colombia.